¿Cómo les va? Bienvenidos. Paz Zárate, Carlos Zárate. ¿Qué hacemos? No somos nada por una razón muy especial, ¿cierto, Paz? Porque no somos parientes, esa es la primera razón. Aunque dicen por ahí que físicamente nos comenzamos a parecer, yo no creo, usted puede opinar en redes. Y también porque el mundo es pequeño, el mundo estamos tratando de mirarlo y bueno, no somos nada también es una forma humilde de mirarlo. Una forma de plantear lo que pensamos libremente desde los estudios de Canal 13, que es nuestra casa televisiva. Como siempre digo, porque es importante decirlo, las opiniones vertidas en este programa no necesariamente representan la posición editorial de Canal 13. Como siempre, bienvenidos donde quiera que nos estén escuchando a través de Spotify o viendo a través de YouTube. En el caso de Spotify, suscríbase, es nuestro sueldo. En el caso de YouTube, la campanita, eso es importante para nosotros. Primer tema de la semana. Si bien Scotland Yard investiga, David Carrick, que es la persona involucrada, pertenece a la Met Police. Él se autoacusó de 49 ofensas sexuales, de las cuales 24 son violaciones. Los detalles son súper escabrosos, los di personalmente, pero yo quiero hacer un punto, como dicen los abogados, en el sentido de conversar sobre lo que está pasando con las policías en el mundo y sobre todo sobre el hecho de los deficitarios programas de capacitación por un lado, de formación por otro, pero los programas de control. Para que una bestia, y le pido perdón a las bestias, como el señor Carrick, haya podido actuar, hubo mucha gente que se quedó callada, hubo mucha gente que no denunció y que aún recibiendo las denuncias no le dieron trámite. Si usted vive en Lima, en Bogotá, en Ciudad de México, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, o vive en Londres, Inglaterra, esto está pasando seguido. Y es el motivo de nuestro primer tema de hoy, Paz. Sí, es un excelente punto, Carlos. La formación de las policías, el control de las policías y cómo se lidia con eso, porque en realidad lo que tú estás contando es un caso que efectivamente ha causado conmoción en el Reino Unido y en otros países. ¿Cómo es posible que una persona sea básicamente un criminal cometiendo tantas ofensas por tantos años y que esto haya pasado desapercibido hasta que él mismo se autodenuncia? Ahora, ¿qué motiva la autodenuncia? La verdad, no sé si eso estaba en tu reporte, yo no lo supe nunca. No lo he leído. Creo que le dio remordimiento. Voy a pensar que, como dije de nuevo, le pido perdón a las bestias, que esta persona le dio remordimiento y decidió hablar. Ahora, plantea un desafío que quiero que tú, que eres abogada, me ayudes a dilucidar. Primero, se habla de sancionar y aumentar la tipificación penal para aquella persona que, perteneciendo a las fuerzas del orden, utilice su categoría para engañar a una mujer. Eso me parece correcto. ¿Va en el sentido correcto? ¿En qué sentido? En que hay abuso de autoridad. Sí. Y por lo tanto está en la tipificación de la violación como delito, sí, del abuso de autoridad que se agrava. Claro. Suele en general en los tipos penales estar contemplado que sea una persona que sea autoridad y que abuse de eso. Pero si el delito es de tipo sexual, yo creo que tiene sentido hacer un tipo especial. Lo segundo, hay un movimiento muy fuerte en el Reino Unido para que lo despojen de todos los beneficios que hubiese obtenido en su carrera como policía. Dicho sea de paso, comenzó de patrullero y terminó de escolta diplomática, por lo tanto la cadena de mando falló literalmente. Espectacularmente. Me parece que despojarlo de los privilegios también va en el sentido correcto. Sí, habría que ver qué lado es privilegio y qué lado no es privilegio. No sé si dentro de las cosas que puede recibir un policía hay muchas cosas, pero si, efectivamente la carrera de él fue una carrera destacada. Significa que lo que yo creo que ha fallado es toda la cadena de control que permite el ascenso de este policía. Y ahí hay un problema serio. El primer ministro Rishi Sunak dijo que estaba avergonzado. Es una palabra muy política, muy británica, ellos siempre se avergüenzan, y que además la confianza en la policía se había roto. Y de pasada colocó en entredicho a Scotland Yard, porque Scotland Yard, que es como la policía que todos miramos en el mundo, está haciendo la investigación. ¿A qué voy? A que la solución de esto no puede ser una declaración en la Cámara de los Lores, con Mr. Sunak, very British, lamentando lo acontecido. Sí. Tiene que ser una serie de medidas oportunas, eficaces y casi que inmediatas. Aquí no hay lugar, como ha pasado en muchas partes del mundo, incluido nuestro país, en que se creen comisiones que dilatan el castigo
y que de pasadita hacen que la confianza se vaya perdiendo en el camino. Sí, bueno, los británicos son buenos en eso. Efectivamente, bueno, aquí hay dos instituciones, tanto Scotland Yard como Met Police, y las dos son muy admiradas en el mundo. Las dos dan seminarios a otras policías en el mundo. Entonces, hay mucha razón en que las medidas administrativas para este caso, y penales, por supuesto, para este caso, sean rápidas. Pero la legislación que mencionamos antes, sobre cómo modificar el tipo penal, eso no va a ser tan rápido. Ahora, qué bueno, es que usted me interpreta siempre. Yo espero interpretarlo a usted como usted lo hace conmigo. El problema de la legislación pasa por un problema que ocurre en toda América Latina. Aquí vamos a centrar nuestro continente. Los políticos no están cumpliendo su papel, ni las legislaciones se están ayornando, se están colocando al día con lo que está sucediendo. Por lo tanto, en ese orden de ideas, no podemos seguir esperando, y vuelvo y digo, representa mi opinión ante el fenómeno. No podemos seguir esperando que una comisión de políticos se ilumine y se dé cuenta de la gravedad de esto. Porque si uno quisiera extender la mirada, si es de delitos se trata, los policías y las policías del mundo tienen delitos los que usted quiera para encontrar. Ahora, voy a hacer otro punto. No habla de los policías honestos que en todas partes del mundo cumplen con su trabajo. Lamentablemente, cuando hay una manzana podrida, digo, bueno, ya sabe lo que yo pienso, un espécimen de estos nos obliga, por lo menos a mí, a tomar este tema en las manos, por las astas, y decir lo que hay que decir, porque eso es lo que usted espera de nosotros. Usted no espera que le hagamos un tratado de buenas palabras, y yo creo que ahí, para ir cerrando esto y avanzar al otro tema que me cautiva mucho más que este, hay que colocar una posición, y esa posición es exigir que gobiernos y políticos tomen las reformas que tienen que tomar, incluida la refundación de la policía, si eso hay que hacerlo. Porque eso también se habló en el Reino Unido muy tangencialmente. Ellos no son muy amigos de terminar con sus instituciones. No, jamás. Pero yo no veo posible que a mí me digan, mire, va a venir una misión de la Met Police a enseñarle manejo de género. No, muchas gracias, les agradezco mucho. Este caso lo impide. Sí, bueno, hay un punto que me parece interesante acá, que es el hecho que en todos los parlamentos del mundo, cuando un tema los atañe personalmente, las leyes salen fáciles. Rápido, ultra rápido. Muy rápido. Entonces hay leyes express. Siempre, no es este y en caso. Todos lados. No es este y caso. Entonces, y las demás leyes algunas leyes muy necesarias, pueden dormir el sueño de los justos por muchos años. Así que sí, yo creo que ahí hay una crítica válida respecto a cómo los parlamentos funcionan muy rápido a veces y muy lento en otras. Quiero cerrar con lo siguiente. Hay política de alto vuelo. La política de alto vuelo es cuando se consiguen acuerdos para que las cosas caminen. Y hay politiquita, chiquita, de esas que se sacan roncha entre uno y otro. Y yo sé esto, usted no sabe, y le sacan el prontuario y toda la cosa. Esperemos que en el Reino Unido haya política. Porque, ojo, esa señal se va a ir extendiendo en el mundo. Hablando de señales, el segundo tema usted lo tiene. Bueno, el segundo tema que me parece que no podemos no mencionarlo ha sido la dimisión o el anuncio de su renuncia de Jacinda Ardern, una política admirada en todo el mundo. Creo que ha hecho una labor encomiable en estos 5 años y medio y que ha hecho que el mundo entero ponga sus ojos en Nueva Zelanda. No que no los tuviera antes, porque es un país muy hermoso y además muy interesante, pero me parece que ella en particular, su estilo de liderazgo, ha hecho una diferencia. Siempre las personas hacen una diferencia y en el caso de ella ha sido marcar lo que ella misma dijo en el momento de su renuncia, que se puede ser una líder fuerte y al mismo tiempo amable, que se puede ser una persona que es capaz de tomar decisiones y al mismo tiempo ser empática. Y ella lo demostró con creces al manejar situaciones difíciles y al mismo tiempo tener a su hija y ser una joven madre. Mira, dio a luz estando en ejercicio de su cargo. Enfrentó la peor masacre de la historia de Nueva Zelanda, 51 muertos en Christchurch. Pero además siempre fue empática y tuvo una declaración final que a mí me interpela y me convoca. Se me acabó la pila, para decirlo en buen chileno. Sí. Si usted está en Perú o en Colombia, se me acabó la energía, no sé cómo se llama, hay un término. El tanque, dijo ella. El tanque, dijo ella. Y cuando uno tiene el poder, mi querido amigo, amiga que nos está viendo,
y escuchando y no es capaz de reconocer que se le acabó el tanque, los que sufren son los ciudadanos de a pie. Y por eso coloco otro tono de voz. Me cautiva, me impresiona que alguien que tiene poder sea capaz de decir, ¿sabe qué? Hasta aquí llegué. No me da para más. Tengo que ser honesta, fueron 5 años muy fuertes. Y de nuevo, vuelvo a la politiquita. Aquellos que dijeron, pero ¿cómo? Si está en el cargo, tiene que tener energía para seguir. Sí. El cargo es permanente. Sí, no, señor. Me impresionó esa reacción de mucha gente. El cargo es entre seres humanos. Los seres humanos, aunque usted no nos crea, nos cansamos. Y de vez en cuando decimos la verdad, o generalmente decimos la verdad. Y para volver contigo, Jacinda Ardern demostró nuevamente que más que una estadista, que lo es, y tiene un futuro promisorio cuando decía volver, si es que quiere volver, es una mujer, es un ser humano y tenía pleno derecho. Sí, a mí me impresionó igual que tú su humanidad, su vulnerabilidad al decir el tanque se acabó, y hay gente que tiene el tanque lleno para seguir adelante. Entonces me impresionó mucho porque además sonaba totalmente genuina, no estaba inventando, no estaba usando... La emoción no se inventa. No estaba usando palabras para decir una cosa y querer decir otra o esconder algo. Me pareció que era, a lo mejor eso me dio quizá un signo de quizá hay un problema, que ella tiene todo el derecho de guardar algún problema personal, no lo sé. Pero sí dijo que había llegado, dijo, yo sé cuánta energía requiere hacer este trabajo, yo creo que ya no tengo la suficiente para otro term, es decir, otro periodo, otro ciclo, y tenía que decidir este verano si lo tenía o no. Entonces, en esa honestidad, me parece que ella está simbolizando lo que ha marcado su tiempo en el poder, que es la humanidad, la firmeza, la transparencia con su gente. Siempre fue muy transparente. Y que ella no deja, bueno, también las reacciones que hubo, que era decepcionante que no pudiera seguir, a mí me parece que ella hizo un excelente trabajo, que tiene el derecho de pasar un tiempo con su familia, que fue lo que dijo que iba a hacer, y que el momento que ella quiera volver, ya sea a la política neozelandesa o a la política internacional, por ejemplo, podría ella fácilmente candidatearse a un cargo internacional. O una mujer estaría bien para ella, dice uno humildemente desde acá. Bueno, hay tantos otros que ella podría tomar, tendría tanto apoyo, porque me parece que es el caso excepcional de una líder extremadamente querida fuera de su país en un tiempo que no fue demasiado largo, 5 años y medio. Sí, yo quiero, con el perdón suyo, porque de pronto a veces usted me escribe y yo le contesto. Usted dice que soy majadero, y sí, tiene razón, soy majadero. Aquí la lección es el poder. Los políticos trabajan por el poder, les gusta mucho, se enamoran del poder, salen, cenan con el poder, se toman sus copas de champaña, se emborrachan de poder, pregúntele a Putin. Pero el problema de fondo es enseñarle al mundo que el poder por sí mismo no sirve. Hablando del poder por sí mismo, quiero que ocupemos un par de minutos en lo que está pasando en Perú. Van más de 50 muertos. Ayer la marcha sobre Lima, uno podría llamarla la batalla de Lima y no se equivoca. Pero esta sensación que tenemos, especial saludo para los amigos peruanos que son el fuerte de que nos han visto en el último tiempo. Yo me estoy quedando con la sensación de que a Dina Boluarte se le están acabando las horas. Y sobre todo se le está acabando una cosa que es vital, Paz, para ir contigo, el manejo político. Sí, ella parece no tenerlo, lamentablemente. A pesar de que el instinto inicial era de que ella se mantuviera en el poder por lo menos un año, como le sucedió al presidente que estuvo anterior, para cumplir un cierto mandato mínimo constitucional. Pero el manejo de la rabia que subsiste, no solamente de políticos, sino también el manejo de la gente, el manejo de cómo hablarle a las masas. El poder. Sí, ella no... Bueno, sabíamos desde el principio además que era una persona que no tenía demasiada experiencia, sí un poco más que el el expresidente, pero no demasiado más. Hemos visto que ella realmente no ha podido manejar la crisis bien, y la crisis se ha acrecentado, la rabia y sobre todo el descontento con la represión policial y las víctimas que esto ha tenido, porque de hecho los servicios de salud indican que las personas que han llegado con heridas que son
que son miles, y las personas que han llegado con resultado de muerte, es porque la policía se ha dirigido directamente a hacerles daño y no simplemente a reprimir, porque cuando es solo para reprimir, el mandato que se da es diferente y las heridas que las personas pueden tener son diferentes. A mí me da la sensación, porque para quienes nos ven fuera de Chile, yo trabajo en los 2 noticieros de la mañana del canal y este programa o esta charla se graba entre medio de un par de noticieros. Presenté la declaración de la presidenta Boluarte de anoche en Lima. El tono muy enérgico, muy cincuentero, muy de algo a las 50, aquí mando yo y esto se va a hacer. La realidad le está diciendo otra cosa. Y cuando yo digo se le están acabando las horas, es que en política uno tiene que privilegiar el momento del diálogo. Y se llega a un punto, igual que cuando uno vuela en un avión de aquí a Europa, hay un punto que se llama el punto de no retorno. Usted a partir de ahí tiene que seguir volando derecho, no puede volver a ninguna parte. Yo creo que ella sobrepasó el punto de no retorno. Y lo lamento por mis hermanos peruanos, porque en Latinoamérica todos somos hermanos en general, que están viviendo esta tragedia. 2 detalles. ¿Hubo protesta pacífica? La hubo. Y de nuevo, los violentistas ensombrecieron algo que de suyo podía ser justo. El derecho a la protesta pacífica es un derecho. Así es. No hay derecho a la violencia. Totalmente, totalmente. Y igual que tú, yo me uno en lamentarlo por nuestros hermanos peruanos. Es muy, muy preocupante la situación. Solo para comparar, el estallido social de Chile no tuvo, ya Perú se acerca casi al doble de víctimas fatales, entonces muy, muy preocupante. Sí, hablando del estallido social de Chile y ligando un poco, porque a veces nos dicen que por qué no tocamos temas nacionales. Yo creo que la cosa del estallido y la protesta en Perú son de bases totalmente diferentes. Así es, sí. Y lo que está tapando la violencia en Perú es una pobreza inherente al ande peruano que lleva ya el tiempo que usted quiera, antes de Fujimori y mucho antes incluso de Francisco Morales Bermúdez, un mandatario histórico en el Perú, aquel con el que Pinochet en algún minuto, el señor Pinochet, tuvo que dialogar con el tema de las tensiones que había con Perú allá por 1979. Absolutamente, hay un tema económico, hay un tema de la pobreza, de la brecha entre el campo y la ciudad, y eso es muy cierto, o entre los Andes y la costa, pero también es cierto que hay un tema del sistema político. Sí, absolutamente. Que ya cumple 20 años como un sistema disfuncional y que eso necesita arreglo. Eso es la pura verdad. Está fantasmeando por aquí una palabrita, mira, ahí viene, politiquita. No digo nada más, yo creo que ahí está dicho todo. Óigame, su conclusión de hoy, le cambiamos el nombre, ya encontré el nombre para este final. Las conclusiones de Carlos y Paz. Paz. A ver, este verano para mí está marcado porque se cumple 1 año de la guerra en Ucrania y nos falta muy poco para llegar a ese momento, que es un momento de reflexión, pero esta semana sí, sucedió algo que realmente es muy impresionante, que es el ataque a estos edificios de departamentos, exacto, estos complejos habitacionales en Dnipro, y que subrayan la crueldad de la guerra que puede haber salido de las pautas noticiosas. Siempre hay un punto de saturación tal vez, pero que nos recuerdan algo que no debemos olvidar, que la guerra continúa en invierno, que la guerra continúa en toda su crueldad, que el señor Putin y también las personas que trabajan con él, los jerarcas del Kremlin, se encargan, como lo han hecho esta semana, de recordarnos que existe la opción nuclear. Y exacto, solo el hecho que esa amenaza exista sobre la mesa, con todo el horror que ya ha sucedido, tiene que llamar nuestra atención, porque esta guerra no tiene pinta de terminar en ningún momento pronto, y Ucrania sigue solicitando ayuda para los distintos aspectos que requiere poder sostenerla. Es decir, aquí está no solamente las armas que ha pedido y Europa de algún modo está tratando de entregárselas, no todos por supuesto con el mismo nivel de compromiso y energía,
pensando también hacia el futuro, pero cosas más sencillas, como por ejemplo, y otras que los países, por ejemplo, que no estamos ahí mismo en la zona, podemos ayudar. Por ejemplo, el desminado de sus campos, donde continúa habiendo un riesgo para su población. O, por ejemplo, suplementar o entregar raciones de comida para que la gente que no tiene, por ejemplo, acceso a hacer una comida caliente pueda sostener este periodo tan difícil y tan cruel. Y América Latina, lamentablemente, no está siendo parte de ningún apoyo, ni siquiera del tipo humanitario, y eso es muy triste. Fíjate que para cerrar ese y avanzar con la conclusión mía de esta semana, uno siempre pensó que una guerra nuclear iba a ser entre Estados Unidos y alguien más, o Rusia, o China, o India, Pakistán, qué sé yo, y que nunca ha sido usar a un tercer país como pretexto para. Alarmante. Bien, yo quiero aprovechar mi cierre de esta semana. Les quiero hablar de redes sociales y les quiero hablar de TikTok. Estaba muy conmovido toda la semana. Una niñita en Argentina se quitó la vida, o murió más que se quitó la vida, por participar con un reto de TikTok. Yo le quiero decir a usted que es padre, usted que es madre, usted que es la abuela, usted que es el tío, usted que es el hermano. Tome cartas en el asunto. No le entregue un celular a un niño para divertirlo. Un niño no se puede divertir con un celular. El celular no es el niñero del niño. Y en ese contexto, estos retos de TikTok, no voy a nombrarlos, pues usted lo recuerda, aquí en Chile un chiquito murió en Talcahuano, si no recuerdo mal, producto de un reto de estos. Nos llama a entender el enorme poder destructor que tienen las redes sociales. No se confíe en que su niñito dice, no papá, no mamá, no tía, qué sé yo, bla, bla. Estoy viendo chistes, estoy viendo caídas chistosas. Usted eso no lo sabe. Y cuando a usted, Dios no lo quiera, le acontezca una tragedia, o en su vecindario acontezca una tragedia, acuérdese de lo que le estoy diciendo. Porque parte de evitar el daño de las redes sociales sale desde uno mismo, desde el control que uno tiene que ejercer, hacia el niñito no le guste, sobre lo que el niñito está expuesto en su quehacer. ¿Puedo agregar un segundo ahí? Pero por favor, querido usted Carlos, puede agregar todo lo que quiera. Gracias. Respecto a las redes sociales y los niños, hay estudios científicos acerca del impacto de las redes sociales en los adolescentes y particularmente de Instagram en las adolescentes y en el estímulo que producen a los desórdenes alimenticios. Así que los padres a poner mucho ojo, porque aún los niños que parezcan un poquito más crecidos como los adolescentes, que tal vez sepan lo que hagan, o a aquellos a los cuales los padres ya confiando le están entregando un teléfono, aún ahí hay que tener muchísimo ojo. Así que si nos afecta a nosotros que somos grandes, ¿cómo no les afectará a los niños y adolescentes? A nombre de nuestro editor Paulo Bustos, de nuestro grupo técnico acá en el estudio, de quienes están en el switch desde Santiago de Chile, Paz Zárate, Carlos Zárate, les decimos muchas gracias por estar ahí. El próximo viernes vendrán otros temas.